17 de Juan, estamos estudiando en las últimas semanas acerca de uno de los temas de la oración, como es la intercesión. Hemos estado viendo acerca de Moisés, como Moisés era una persona que era un intercesor también. Samuel también era una persona que tenía un ministerio de intercesión, como buen sacerdote que era también. Y también vimos cómo Pablo, en sus cartas, en muchas ocasiones vemos cómo intercedía también por personas en concreto y por iglesias en concreto también. Y desde hace un par de semanas comenzamos a ver acerca de la oración por excelencia. La oración por excelencia es interesante, la oración del capítulo 17 de Juan, porque alguien dijo que la oración de Jesús en el capítulo 17 viene precedida de una gran predicación, de uno de los grandes mensajes que efectivamente vemos en el capítulo 14, 15 y 16. Vemos la enseñanza de Jesús, incluido el capítulo 13 también. Y después de esos capítulos donde de enseñanza, una gran enseñanza, viene una gran oración. Uno de las oraciones más impactantes y más importantes que podemos estudiar la Biblia y que ha hecho mucho bien a muchas personas cada vez que lo leen o cada vez que lo estudian. Y vemos como aquí Jesús, el gran intercesor, pues ora por varias cosas. Ora y intercede por varias cosas. Una de las cosas que vimos que Jesús intercede es por nosotros, por los creyentes, ora por nosotros, por los hijos de Dios. Y vimos el caso de Pedro y cómo Jesús intercedió por Pedro también y le dijo que su fe no iba a faltar y que iba después a confirmar estar con los hermanos. Vimos también cómo Jesús está en el cielo intercediendo por nosotros y es uno de sus ministerios hoy en día. Y también hemos visto cómo Jesús ruega por protección, que lo vimos la semana pasada, por protección para nosotros y nos guarda. Y vimos que en repetidas ocasiones Él habla de guardarnos. Estuvimos hablando de cómo el Señor nos cuida, cómo el Señor nos guarda. Estuvimos viendo el Salmo 121 y algunos otros textos también. Eso es lo que hemos visto hasta ahora en este capítulo sobre Jesús como intercesor. Ruega por los creyentes y ruega también por guardarnos del mal y por protección. Y otro de los motivos por el que Jesús ora e intercede al Padre en este capítulo es por la unidad, la susodicha unidad en el pueblo de Dios. No sé si es interesante lo que tú has comentado antes, en el que no sé si al decir 2 o 3 ya Jesús tenía por delante que iba a ver poquito. Es una interpretación mía, sí, tuya, simpática. Si tú ves, Jesús sabe todo. Pero a veces ese tipo de cosas nos hace pensar, ¿por qué Jesús diría esto? Y nos hace pensar un poquito, meditar un poco en este tipo de situaciones. Pues con la unidad pasa igual. Es como a veces tú dices, ¿sabía Jesús la cantidad de problemas que había en la iglesia? ¿Sabía Jesús la cantidad de desunión que habría, la cantidad de divisiones que habría en la iglesia? Por supuesto que lo sabía. De hecho, como todos sabéis, la mayoría de las cartas que se escriben en el Nuevo Testamento tienen que ver con problemas de división, con problemas de enfrentamiento, con problemas de falsas doctrinas, con problemas de enemistad entre hermanos, etc. Es tremendo que en muy poco tiempo esa iglesia que estaba unida, que lo vemos en el libro de los Hechos, esa iglesia que oraba, que estudiaba, que se juntaban todos los días, que comían con alegría, que tenían el favor del pueblo, que ayudaban a la gente, esa iglesia que se fue extendiendo. Llega un momento en que esa misma iglesia, ya en sitios puntuales, en iglesias, esa misma iglesia, pujante, fuerte, viva, que era una bendición, se convierte en iglesias donde se dividen, en iglesias donde hay grupos como la iglesia de Corinto, en iglesias donde se meten judaizantes para enseñar acerca del legalismo y volver a la ley, como era en Gálatas y en otros sitios, iglesias donde hermanos que habían colaborado con Pablo
y no sabemos hasta qué punto habían colaborado con Pablo en la obra misionera, en la obra de edificación, de enseñanza, que habían trabajado codo con codo. Por eso pues hay hermanas que se dejaron de hablarse y estaban enemistadas, como Evodia y Síntique, ¿no? En Filipo. Es decir, tú ves que a veces idealizamos la iglesia primitiva, a veces decimos, oh, tenemos que volver a la iglesia primitiva, y en un sentido es cierto, tenemos que volver a la fuente, tenemos que volver a la base, tenemos que volver a lo importante, y lo importante lo tenemos ahí. Pero también es verdad que hay otra parte, digamos, más oscura, dentro de las iglesias, que es que en el espacio de 30 o 40 años habían divisiones, y ¿cómo es posible? Y no sé si Jesús, cuando estaba hablando por la unidad, tenía eso en mente. Pero Jesús obra por la unidad. Jesús ora por la unidad, y cuando Jesús ora por la unidad es por algo. Igual que cuando ora por nosotros y ruega por nosotros es por algo, y cuando Él intercede también para que seamos guardados del mal y del malo, sabiendo lo que iba a pasar, también ora por la unidad, sabiendo cómo somos los seres humanos. Nacidos de nuevo, en un proceso de santificación diaria, pero seguimos siendo pecadores. Seguimos teniendo pues impulsos humanos, impulsos carnales, y Él ora por esa unidad. Mira lo que dice en el capítulo 17, los versículos, versículo 11. Versículo 11, ¿quién lo quiere leer? Que ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Fijaros que dice, para que sean uno. Versículo 11. Y ahora vamos a leer también los versículos 21 al 23. ¿Quién lo tiene? 21 al 23. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Muy bien, fijaros que aquí en estos versículos el gran argumento, Jesús emplea un gran argumento para hablar de la unidad. ¿Cuál es el gran argumento que Jesús usa aquí para hablar de la unidad? Que el Padre y Él están juntos. Efectivamente, el gran argumento que es de peso, es decir, está hablando de la Trinidad y está hablando de la unidad entre el Padre y Él. Esta es una de las pruebas también más importantes que aparece en la Escritura acerca de la unidad de Dios. En el capítulo anterior, en el capítulo 16, básicamente, sobre todo en la última parte del capítulo, básicamente lo que nos enseña Jesús es acerca del Espíritu Santo. Y nos habla de la función del Espíritu Santo, lo que hace el Espíritu Santo, la obra que hace el Espíritu Santo. Es decir, el capítulo 16 enfoca más que nada el Espíritu Santo, pero ahora en el capítulo 17 está hablando del Padre y de Él. Y la oración que hace es que los creyentes, los discípulos, estén unidos en base a la unidad que tú y yo tenemos, Padre. Es decir, ese gran argumento es un argumento trinitario, es un argumento que nos habla de la unidad de la Trinidad. Es inconcebible, es impensable que en un momento dado la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, se peleasen entre ellos. ¿Os imagináis? O sea, una pelea entre el Trino de Dios. Pues imaginaros, de la misma forma que es inconcebible que haya una pelea entre Dios, entre el Trino de Dios, pues también es difícil de pensar que pueda haber peleas y pueda haber divisiones en medio de la iglesia, pero ocurre. Sin embargo, lo que Jesús hace es poner ese argumento de peso, ese argumento teológico importante en cuanto a Él, a su unidad con el Padre y por supuesto su unidad también con el Espíritu Santo. Y después fijaros que dice en el versículo 11 que sean uno, así como nosotros. Y después dice en el versículo 21 dice, para que todos sean uno. Y vuelve a repetir el argumento, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros.
Y fijaros el argumento que también da aquí, el propósito. ¿Para qué tenemos que estar unidos? Para que el mundo crea. Que tú me enviaste. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Ese es un argumento importantísimo. Después nos dice otra vez en el versículo 22, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y vuelve a enfatizar la unidad de la Trinidad. Y en el 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo, y pone otro argumento, si antes ha dicho para que el mundo crea, ahora está diciendo para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado. Es decir, ¿por qué es importante la unidad? La unidad es importante porque el ejemplo de referencia que tenemos, el más importante, es la Trinidad. La unidad es importante porque delante del mundo hace ver que la Iglesia del Señor, al igual que el Trino Dios está unido, la Iglesia del Señor también está unida. La unidad es importante porque nos está diciendo que en esa unidad el mundo va a ver que el mundo lo va a mirar y que para que el mundo crea, es un canto de fe, es un canto de salvación para que el mundo crea que la Iglesia está unida. Y después también para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y no solamente que tú me enviaste, sino que los ha amado. Que los ha amado a ellos como a mí también me has amado. Por lo tanto, fijaros que lo que está diciendo aquí Jesús es de una importancia tremenda. El hecho de pedir por la unidad de la Iglesia. Si nos vamos a Efesios, capítulo 4, vamos a leer ahora otro texto muy importante. Efesios capítulo 4, y vamos a leer los primeros versículos de ese capítulo. Efesios capítulo 4 del 1 al 3. ¿Quién lo quiere leer? Yo pues que estoy preso por causa del Señor, os ruego que os comportéis como es digno del llamamiento que habéis recibido. Sed humildes y amables, sed tolerantes y soportaos uno a otro con amor. Procurad mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Muy bien. ¿Es difícil mantener la unidad en la Iglesia? Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos que decir que sí. Es difícil mantener la unidad de la Iglesia. Por la sencilla razón de que cada uno somos un padre y una madre y porque cada uno tenemos pensamientos, ideas y formas de entender y formas de hacer y criterios, etcétera, etcétera, ¿no? Y pecados en nuestra vida. Aquí el apóstol Pablo está dando, digamos, algunos mandatos para tener esa unidad. Nos dice que tendríamos que andar de forma digna, como creyentes que somos. Nos habla de la humildad. No podemos mantener la unidad en la Iglesia si no somos humildes. Si yo pienso que soy superior a ti y además lo exteriorizo, y además te lo hago ver, y además te pongo, incluso te humillo, la unidad nunca va a ser posible. La unidad siempre será parte de un corazón humilde. Los orgullosos no van a conseguir la humildad, porque siempre buscarán lo suyo. Los que se creen lo más importante tampoco, porque pensarán que todo lo hacen ellos. La humildad nace de un corazón humilde, la humildad nace de personas que son mansas. La mansedumbre es una bendición. Cuando una persona es mansa, como recordáis que la palabra de Dios nos dice que el más manso de todos los hombres, aparte de Jesús, fue Moisés. Entonces, la humildad tiene que ver con la dignidad que como creyentes que andamos en el camino de Dios, tiene que ver con la humildad de la persona, del creyente, con su actitud mansa, no de guerra, no combativo, no peleón. Y a veces, hermanos, en nuestras iglesias encontramos eso, encontramos el peleón, la peleona, encontramos el que siempre está discutiendo, el que siempre está creando controversia, el que siempre tiene un pero, los demás no, pero esa persona siempre tiene un pero y va creando situaciones complicadas y difíciles. Y cuando no es uno,
o son 2, o son 4, o son 10, o son 20, una iglesia ya apaguea o no. Entonces, esa persona, pero la persona mansa va a procurar siempre luchar por la humildad, vivir la humildad de la iglesia, soportándonos con paciencia. Esto es tremendo, soportar. No está diciendo que conservar la unidad sea un producto de alegría, no está diciendo que eso, que vivir en unidad nos va a debilitar y vamos a ser felices y vamos a comer perdices. Nos está diciendo que es un proceso de soportar también, de soportar a la persona, al hermano que se pasa, de soportar a fulanita que vaya a estar como le da la lengua, soportar al autoritario, soportar al rencoroso, soportar al que siempre va con sus doctrinas peculiares y con sus historias peculiares, ¿no? Soportar a todos. Y eso es muy complicado, muy difícil. Pero una de las claves para tener esa unidad es el soportar con paciencia. Con paciencia. Hay un momento en que ya la paciencia, sobre todo cuando tiene que ver con la destrucción de la iglesia y cuando tiene que ver con la división de la iglesia, hay un momento en el que ya la paciencia se termina. Pero hasta ese momento hay que dar muchos pasos y hay que hacerlo, hay que soportar con paciencia y el otro ingrediente que nos está diciendo aquí, los unos a los otros en amor. Así que fijaros que Pablo coge un de esto para hacer un gazpacho bíblico, y Pablo en ese gazpacho, en ese vaso que después va a triturarlo para hacer el gazpacho, está diciendo la dignidad como creyentes que somos, la humildad, la mansedumbre, la capacidad de soportar, la paciencia y el amor. Y si todo eso lo batimos, pues no es que sea una fórmula, pero en el 99% de los casos no habrá desunión. No habrá desunión. Habrá cuando todos viven esa situación. Cuando todos viven esa situación, cuando todos van en el mismo camino. Esto es como un matrimonio. Un matrimonio, si los dos ponen de su parte, el matrimonio irá para adelante. Pero si uno de los dos basta con que no ponga de su parte, pues el matrimonio va a ir renqueando. Porque uno de los dos no está cumpliendo con su parte, ¿no? Pues entonces aquí, en este sentido, Pablo también nos aconseja y nos dice algunas de las cosas importantes a la hora de tener la unidad, a la hora de buscar la unidad en el Señor. Cuando buscamos la unidad, claro, una de las primeras cosas que pueden venir a nuestra mente es si Jesús oró por la unidad, si Pablo nos habla acerca de la unidad y otros textos que después iremos viendo, ¿por qué existen denominaciones? Las denominaciones es del diablo. Las denominaciones es algo, es pecado. Las denominaciones van en contra de la oración de Jesús, de la enseñanza de Jesús. ¿Hay algo de bueno en las denominaciones? ¿O no? ¿Qué pensáis? Yo siempre me explico también eso, de por qué hay tantas denominaciones dentro de los creyentes. No somos creyentes todos. Yo soy más optimista. Yo creo que la denominación está es de una manera de alabar y glorificar a Dios. Uno con las manos alzadas, otro humillándose, otro cantando y hablando en lengua. De todas formas es una manifestación para alabar y glorificar a Dios. Pero entonces son cosas humanas. Sí. Son cosas humanas. Bueno, yo sacaría textos Si tú harías bíblicos. otra cosa, pues tú llamarías otra cosa. No, yo sacaría textos bíblicos para poder alzar mi forma de alabar y Hay glorificar. denominaciones que piensan que se pierde la salvación. Pues, Yo no lo veo del Señor. eso yo no lo digo eso. Sí, las hay. Sí, las hay. No, yo no. Vinieron a nuestra iglesia y dicen que no tiene salvación. Yo no lo veo. De Córdoba vinieron. Sí. Que se pierde la salvación. Las denominaciones, yo creo que teníamos que ser todos cristianos, seguidores de Cristo Cristiano está. y dejarnos todos y no por la palabra de Dios todo. Es lo que yo pienso. ¿Más opiniones? Yo creo que va también un poco con la persona. No sé.
y no desestimó el hecho de que haya iglesias donde las personas también puedan orar de otra manera. O sea que incluso a veces me ha llamado la atención el poder estar en una iglesia donde la gente ora en voz alta y aleluya y esas cosas, y me he puesto nerviosa, ¿no? Pero será porque también No estamos acostumbrados. no estamos acostumbrados, ¿no? Es eso. No sé, a lo mejor de alguna manera. Yo lo que veo es que debido a que la doctrina sea la misma, pues si tú resulta que quieres alabar a Dios de una forma diferente o que estás acostumbrado o porque te has convertido en esa iglesia y en esa iglesia se canta o se habla en lengua o se levanta las manos, eso, y tú estás a gusto allí, pero la doctrina es la que tiene que ser, pues bueno. Sí, pero entonces la denominación es humana. Todas las denominaciones son humanas, no sé, en el sentido de por qué surgieron y cómo surgieron. En principio, ¿por qué existen las fronteras? Las fronteras no deberían de existir. Las fronteras, podríamos pasar de aquí a Portugal sin ningún problema, o de aquí a Francia sin ningún problema. Sin embargo, desde hace siglos y siglos y siglos existen fronteras. ¿Por qué? Porque sería un idealismo que no sería real pensar que las fronteras no existen. Sería porque es imposible. El mundo tiene fronteras porque necesitamos saber dónde estamos y necesitamos tener líneas que nos digan aquí estamos nosotros, aquí no, aquí soy de una manera determinada, aquí tiene un lenguaje determinado, aquí tiene una cultura determinada. Las fronteras están, digamos, humanamente hablando, por el bien del país que representa. De la misma forma, hay denominaciones. Las denominaciones en sí mismas no tienen por qué ser malas, no tienen por qué ser pecaminosas. En sí mismas, una denominación se puede convertir en algo malo cuando se sienta en el sentido de propiedad y decir, nosotros, como la Iglesia Católica ha hecho durante muchos siglos, somos la única iglesia y los demás no. Los demás no, la salvación está en la Iglesia Católica, los demás no. Pero cuando una denominación se encierra en sí mismo y dice que los demás no, entonces eso sí es un pecado. Pero históricamente cuando las denominaciones salen con un propósito determinado, con una idea determinada. Por ejemplo, cuando surge el movimiento pentecostal cree en la pérdida de la salvación. Todas las iglesias pentecostales creen en la pérdida de la salvación. Y hay millones de personas que creen en la pérdida de la salvación. Yo no, nosotros no. Yo creo que la salvación no se pierde. Pero hay iglesias que cantan al Señor, que predican, que leen la Escritura, que evangelizan, que creen en la pérdida de la salvación. Entonces, y hay otras iglesias, por ejemplo nosotros, que no creemos en la pérdida de la salvación. Y somos iguales. Creemos en Cristo, creemos en la palabra de Dios, y digamos, en esa interpretación, pues ahí surgen los grupos, surge la idea. Entonces, cuando surge, por ejemplo, el movimiento pentecostal, ¿qué es lo que está ocurriendo? Cuando surge el movimiento pentecostal, la iglesia está prácticamente, la iglesia en Estados Unidos, porque surge en Estados Unidos el movimiento pentecostal, básicamente, aunque también surge en algunas otras partes, pero básicamente surge en Estados Unidos. Y surge en una iglesia pequeña y negra, en la calle Azusa. Surgen también en otros lugares, pero surge en el movimiento pentecostal y surge gente que levanta las manos, gente que empieza a hablar en otras lenguas, y de ahí se va extendiendo, pero porque la iglesia, digamos, organizada, por decirlo de alguna forma, estaba muy fría. La iglesia la gente iba, leía la palabra de Dios, se compartía, se predicaba y se acabó. Pero era una iglesia muy fría. Entonces el movimiento pentecostal trae una renovación en el Espíritu Santo. Y trae una renovación buena para la iglesia. Una renovación, que dura hasta el día de hoy. Pero llega un momento en que el movimiento pentecostal se convierte en algo exclusivo. A mí me han dicho en varias ocasiones, ya no tanto, ya la cosa ha cambiado, pero en varias ocasiones me han dicho que los que no hablan en lengua
y los que pues no tienen el Espíritu Santo y no son creyentes. Eso es una barbaridad, eso es una herejía. Pero hay gente que te lo dice, que te lo ya están más moderados en ese sentido. ¿Cuándo surge el movimiento de la Asamblea de Hermanos? El movimiento de la Asamblea de Hermanos surge en Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Y surge en Inglaterra porque la iglesia era una iglesia donde había muchas ceremonias, muchas costumbres y poca Biblia. Y surge el movimiento de la Asamblea de Hermanos, que llega hasta nuestros días, para enfocarse en lo que ellos pensaban que era la iglesia primitiva. La iglesia primitiva era compartir la misa del Señor, la Santa Cena, que la Santa Cena se hace una vez cada 5 o 6 meses, y ellos vuelven y dicen que hay que tener la Santa Cena y que hay que volver a la palabra de Dios. Y cuando viene el movimiento de hermanos, que nace en Inglaterra, pues surge ese amor a la palabra. ¿Qué ha pasado con las asambleas de hermanos? Pues que hoy en día muchas de las asambleas de hermanos, no todas, gracias a Dios, pero igual que digamos que las iglesias que nos consideramos ortodoxas y que nos consideramos conservadoras, por decir una palabra, en la doctrina, pues muchas de ellas están muertas. Tienen una buena doctrina, tienen una buena enseñanza, pero sus vidas después tienen muy poco fuego. Y puede pasar al contrario, iglesias muy carismáticas, muy esto, muy lo otro, que no conocen la palabra, porque se dedican más a las señales y al éxtasis y al movimiento y a lo emocional. Entonces, cuando surgen estos movimientos, siempre surgen porque hay algo que no funciona o ha dejado de funcionar. Y surge una denominación que impulsa la obra de Dios. El luteranismo, Lutero, la iglesia luterana en el primer siglo fue una iglesia que cambió. Lutero cambió porque volvió a los orígenes de la palabra de Dios. Y la iglesia luterana fue una iglesia muy usada por el Señor. Pasó un siglo, fijaros, un siglo, y la iglesia luterana se convirtió en un cementerio. Y se convirtió en un lugar religioso, como tantos otros sitios. Entonces, cuando van surgiendo denominaciones, normalmente van surgiendo denominaciones que nos dan vida, que hacen algo por la iglesia. Lo que pasa es que eso que al principio se hace algo por la iglesia, cuando pasa 50, 60, 70, 100 años, otra vez vuelve a la religiosidad. Y entonces hay otro movimiento del Espíritu Santo para dar un poco de vida, dar vida a su iglesia. Pero eso surge las dominaciones. Las dominaciones surgen de muchas maneras, por dictadores espirituales, por gente que quiere hacer lo que quieren. Pero normalmente las dimensiones suelen ser por motivo de decrepitud espiritual, de un momento dado que la obra de Dios está muy parada y surge un movimiento que alienta, anima a la iglesia. Y en cada denominación hacen énfasis. Las asambleas de hermanos, por ejemplo, hacen énfasis en la enseñanza, y eso está bien. Las iglesias, hay iglesias que su fuente o su visión es ser misionera. Cuando surge la Alianza Evangélica Misionera, la idea era ser misionera, porque había gente que las iglesias que daban aquí no compartían el Evangelio. A veces pensamos que las misiones es algo de toda la vida. Las misiones cristianas, porque las misiones católicas también hacían misiones católicas, pero ya sabemos también cómo lo hacían. Y había misiones católicas muy bien, los jesuitas, que hacían cosas que para llevar la palabra de Dios. Pero las misiones cristianas evangélicas no surgen hasta 1700. O sea, 1600, 1700, hasta ese momento las iglesias no mandaban prácticamente uno por aquí, uno por allá, a misioneros a otras partes del mundo. Y surge un movimiento entre el movimiento moravo y el movimiento pietista, con Guillermo Carey en el 1700, que empieza a surgir el movimiento misionero. Y eso es bueno, porque las iglesias no miraban hacia afuera, las iglesias solamente miraban hacia adentro. Y surgen iglesias con eso es bueno, claro que es bueno. Claro que es bueno hacer énfasis en la palabra, claro que es bueno hacer énfasis incluso en lo emocional.
porque el Señor nos ha dado también emociones. Una iglesia puede levantar la mano, tocar las palmas, experimentar. Iglesias que no tenían, que no veían que el Espíritu Santo estaba muy apagado. Entonces surgen hombres, surgen mujeres que ven que hay otra cosa, no solamente hay otra cosa que nos da vida. Entonces van surgiendo en función a una necesidad espiritual que se había apagado. Cuando nuestro jovencito asistiendo a la iglesia, pues de alguna manera todo ese movimiento, todas las cosas que son novedad, los jóvenes las absorben como esponja, ¿no? Y nosotros asistíamos a la iglesia, ahí en Baltasar Gracia, entonces era una iglesia con su método. Era una iglesia con su método. No, en aquel momento no era una hermana, era de la Fiel. Era de la Fiel. Con sus normas, su esto, o sea, había una manera y ¿qué pasa? Que cuando los jóvenes, de alguna forma los mismos pastores se dan cuenta que los jóvenes no nos conocíamos entre nosotros, que había otras iglesias y tú no te relacionabas con otros jóvenes. Entonces se empieza a hacer de tal manera que los jóvenes de unas iglesias vayamos a la iglesia de otros, que los de otros vengan a la iglesia nuestra y empezamos a conocernos. Y ahí es donde conocemos pues, a gente pues, que eran pentecostales, gente que eran de otras denominaciones. Eso lo que hizo fue enriquecernos. No vino a mermar la fe sino lo que hizo fue enriquecernos porque conocíamos a otros jóvenes de otras iglesias y conocíamos de los testimonios que daban ellos del Señor. Y tú decías, oye, pues hay otras iglesias y además de alguna manera se rompió un poco el hecho de decir, yo no me junto con eso, porque como es pentecostal, yo no me junto con eso. Pero después tú conocías a la persona y esa persona te daba testimonio del Señor, creía en el mismo Dios que tú, había tenido una experiencia de conversión. O sea, eso lo que hizo a los jóvenes fue enriquecernos. Y de estar juntos, y de salir, y de predicar, y de estar en las plazas cantando. Todo eso lo que vino fue a enriquecer a la juventud, ¿no? Y lo que se aprendió, lo que aprendimos, ya se sabe que después cada uno eligió, porque dentro del grupo de jóvenes había quien eligió al final hizo la iglesia pentecostal, hubo quien decidió seguir en Fiel, hubo quien... Pero dentro de eso, lo que aprendimos fue a no discriminar, a escuchar, a saber qué es lo que piensas tú y si esa doctrina era sana o no era sana, y a decidir. A nosotros nos cortaron radical. Claro. Entonces era el saber, porque en definitiva los jóvenes lo que quieren es saber, y yo estoy en un sitio porque estoy en este sitio, y por qué creo en lo que creo, y decido estar y seguir en este sitio porque lo que creo que es esto, la realidad. Después, pues sí, el hablar entre nosotros, el comentar, preguntarle al pastor, bueno pastor, ¿y esto que están diciendo aquí? Esto, después tú ya te vas enterando un poco de qué va la doctrina, pero tú al final decides, ¿no? Decides y estás donde tú quieres estar, ¿no? Yo me acuerdo de un hermano, a mí no se me olvidará el testimonio de ese hermano, a un hermano de la iglesia, que él, por su cultura, porque no tenía una cultura, el hombre, una cultura muy racista y él lo reconocía. Entonces, en la iglesia hubo un momento en el que los que llevaban los estudios y llevaban las cosas tenían un nivel universitario y la criatura no se enteraba. Y él estaba contento de la iglesia y él estaba bien, pero llegó un momento en el que dijo, hermano, yo estoy aquí bien, pero yo no me entero. Tomó la decisión de ir a la iglesia y en esa iglesia, pues el hombre llegó a ser anciano de la iglesia. Entonces al final que tú sopeses donde estás, que estás bien, que estás a gusto, que tienes la doctrina adecuada. Y después que tú te vas a desarrollar también en cuanto a tus dones y en cuanto al servicio al Señor, que no te vas a estancar a quedarte, sino que vas a tener conocimiento, vas a saber el por qué tú estás ahí
y qué es lo que puedes hacer también, ¿no? Mm. A nosotros nos vino muy bien esto. Pues sí. Las denominaciones son pecaminosas, son malas, cuando discriminan. Y cuando, o sea, en este caso, cuando tú dices, mi iglesia es la verdadera o mi denominación es la verdadera, y los demás son todos falsos. Entonces, o cuando, en el caso de vosotros, por ejemplo, ¿no? O sea, que no se podían juntar con otros cristianos. No se podían, porque todos los otros cristianos eran herejes, eran cristianos. Entonces, esa actitud son actitudes malas, porque levantan murallas. Y lo que tenemos que hacer es aprender los unos de los otros. Si hay una iglesia que, digamos, su énfasis está en el evangelismo y mi iglesia no hace nada de evangelismo, lo que tengo que aprender de ellos. Si hay una iglesia donde, digamos, el énfasis está en la familia y en nuestra iglesia no hay nada para la familia, lo que yo tengo que hacer es aprender de ellos para ver qué podemos hacer. Entonces, y en las maneras también, hay iglesias que a lo mejor cantan 2 canciones y hay otras iglesias que cantan media hora o 1 hora. Tú dices, oye, pues ahora no podemos aprender. Los de 1 hora pueden decir, oye, vamos a aprender de estos que cantan 2 canciones, que nos venimos aquí, y al contrario, sí, todos podemos aprender. Ahora, cuando yo digo, nosotros estamos así, esto se hace así, y las otras iglesias no, porque no tienen mi forma de... Entonces ahí levantamos murallas y pasan situaciones que nos convertimos en sectas. Sí. Una cosa es una denominación y otra cosa es una secta. Bien. Y otra cosa es una secta. Cuando nos vinimos de Algeciras, estuvimos casi 1 año haciendo las reuniones en mi casa. Venían los hermanos de Algeciras los domingos a mi casa a hacer las reuniones, porque en Sevilla no había iglesia para reunirme. Y me decía, Antonio, yo no lo comprendo que no haya en Sevilla, porque es una capital más grande que Algeciras, que no haya ninguna iglesia. Y estuvimos casi 1 año en mi casa. Es verdad que el Señor nos bendijo mucho y se convirtieron muchas personas, familiares míos, vecinos, y cogimos el local de Santa Mónica. Pero en mi casa, porque no podíamos reunirnos en ninguna iglesia. Sí, sí. Y yo he conocido, ya en el colmo del despropósito, yo he conocido a gente que han dicho, a pastores, por ejemplo, y a líderes de iglesia, que a gente de su iglesia le han dicho, suponeros que yo tengo por decir algo, yo estoy en la iglesia bautista, que no es así, por poner una referencia, y le digo a los jóvenes de la iglesia bautista que no se pueden casar con otro joven de otras iglesias. Ya no solamente juntarse para tener culto, o juntarse para hacer alguna... O sea, no te puedes casar con otro cristiano, no ateo, cristiano simplemente porque va a otra iglesia y es otra denominación. Son barbaridades. Entonces, ¿me estás diciendo que me tengo que casar a la fuerza con alguien de esta iglesia o de mi denominación, aunque no esté enamorado o enamorada, o que me quede soltero? Muchos solteros porque no compraban. Pablo y ella se enamoraron y Pero se casaron. conozco muchos que se Bueno, quedaron mi hija solteros. Maika decía que no me gusta ninguno de aquí, mamá. Pues Claro, eso es... A ninguno le gustaba. Eso es terrible, eso es una secta. Cuando pasan ese tipo de cosas, entonces, por eso digo que una cosa son las denominaciones y otra cosa son las divisiones, que es diferente. O las divisiones podemos aprender y podemos ver las cosas buenas. Y siempre, históricamente hablando, cuando las denominaciones se han levantado es porque había un momento de dejadez espiritual, de apatía espiritual, y Dios pues mueve y lo seguirá haciendo. No habrá denominaciones en el cielo, aquí lo habrá. Y lo ideal, lo mejor sería que no hubiera denominaciones. Estoy de acuerdo, ojalá, pero tampoco sería irreal pensar que no va a haber frontera. Es imposible que no haya frontera. Entonces, si es imposible que no haya frontera y va a ser imposible, humanamente hablando, que no haya denominaciones, vamos a sacar lo mejor y vamos a aprender los unos de los otros. Vamos a aprender los unos de los otros y no convertirnos en jueces también de los demás. Yo y cuando estaba en Nueva Vida, como el presidente del grupo, como líder del grupo de jóvenes, y después me ha pasado en varias ocasiones, estando en Utrera, que a lo mejor algún hermano iba a una iglesia determinada.
y de visita o tal, ¿no? Y entonces me decían, fulanito ha ido a una iglesia, a mí sí se va a quedar allí. Y yo siempre he dicho, pues que se quede. Yo no puedo decir a una persona, no vayas a una iglesia. Yo soy pastor, yo enseño la palabra, a no ser que sea una iglesia que sea de carácter que enseñe la homosexualidad o que enseñe una iglesia que no sea iglesia. Entonces yo hablaría, pero una persona que está enseñada, que se enseña la palabra, y esa persona quiere voluntariamente irse a una iglesia de asamblea de hermanos, yo no le voy a decir, yo no soy el guardián de su alma, yo soy guardián en el sentido de enseñar la palabra, pero ya está. Y tengo que respetar, o va a una iglesia pentecostal, que va a una iglesia pentecostal, bueno, pues los que están bien enseñados, los que conocen bien la palabra, van a actuar siempre bien, y van a actuar con un buen criterio bíblico. Y eso es lo que tenemos que aspirar, a enseñar la palabra. Después, que si voy a tal sitio, que no estoy contento aquí, que voy... Yo he conocido, todos conocemos a personas que han ido a una iglesia, han estado 4 o 5 años, se han ido a otra iglesia, han estado 3 o 4 años, se han ido a otra iglesia, están 3 o 4 años, y están buscando. Yo conocí a una hermana que estaba en otra iglesia, en aquel momento era de la Fiebre, después fue a una iglesia, al cabo de un tiempo, que nosotros no estábamos, se fue a una iglesia pentecostal, porque decía que la iglesia estaba muerta, y que en la iglesia pentecostal pues se fue a la iglesia pentecostal con su marido, y estuvo una serie de años en la iglesia pentecostal, y al cabo de los años se va a una iglesia de asamblea de hermanos, que es todo lo contrario, iglesia fiel, pentecostal y asamblea de hermanos. Y entonces se va a una asamblea de hermanos porque me dijo que la iglesia pentecostal, que se había un montón de años, mucho esto, mucho Cristo, mucho lo otro, pero poca Biblia. Entonces se va, estaba, pues eso hay montones. Entonces, cuando uno conoce la palabra, cuando uno sabe, es verdad que hay personas que a lo mejor en una iglesia determinada se siente más cómodo, yo estoy más cómodo aquí y me siento, pues hay que respetar, siempre y cuando sea una iglesia bíblica, una iglesia que ame al Señor y que enseñe lo normal, porque la Escritura nos enseña, ¿no? Después habrá gente que dirá, pues yo no creo en el don de drogas, pues yo no creo en la pérdida de la salvación, pues yo creo que en fin, podemos, pero lo fundamental, tenemos también que aprender y respetar la madurez de la persona. Entonces, hay situaciones como esta que estamos hablando, que son situaciones tan tristes. O sea, yo me tengo que quedar soltero, porque en mi iglesia me están diciendo que no puedo salir y no puedo casarme con otro que está en otra iglesia, que es cristiano, que es creyente, que tiene los mismos valores que yo. Te ponían en disciplina. Es curioso porque ahora que los jóvenes, durante todo lo de bancólogos y eventos con jóvenes, han podido conocer otras iglesias enseguida. Hace 2 semanas, cuando las chicas estaban en mi casa, empezaron a hablar de la iglesia pentecostal, porque para ellas es algo muy nuevo, entonces tienen preguntas y no entienden muy bien algunas características, pero han empezado a hacer preguntas y para mí es muy guay que están interesados en hablar de esas cosas. Y para ellos es muy espiritual, para ellos muy fuera de su zona de confort, pero han notado las diferencias. Entonces, cuando tenemos conversaciones así, a mí me gusta. Yo que tengo yo con denominaciones, no me acuerdo con ninguna. No me acuerdo. Nosotros, ¿Será que como somos muy ustedes bonitos? sabéis, la iglesia de la calle Japón, que estuvimos 2 años y pico porque no queríamos reunirnos con ninguna evangélica, por el miedo que teníamos. Claro, por el miedo. Y hacia aquí. Y ya está. Y de aquí, si Dios quiere, lo quiero. Sí, no, yo no soy de las que me guste cambiar, no. Las denominaciones tienen sus puntos malos, pero también tienen sus puntos buenos. Y eso también es lo que hay que fiarse. Hay un texto en 1 Corintios, en el capítulo 1, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10. ¿Quién lo quiere leer? 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10.
Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Muy bien. ¿Por qué está escribiendo Pablo esto aquí? Pues está escribiendo porque había grupos en la iglesia. Yo soy de Cefa, yo soy de Apolo, yo soy de... entonces, hay una serie de grupos y Pablo se entera a través de la familia de Cloé, que lo vemos en el versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Y Pablo escribió en 1 Corintios. Aquí, digamos, no podemos hablar de denominaciones, pero sí hablamos de grupos. Si hablamos de grupos, hablamos de divisiones. Una iglesia que tenía 4 grupos. No sabemos la membresía que tenía la iglesia. No sabemos si tenían 20.000 o tenían 14. No sabemos cuánto había. Pero era una iglesia que estaban enfrentadas. Y Pablo tiene que escribir esta carta para hablar de la unidad. Y habla. Pero fijaros que está hablando que una de las cosas que tiene que ver, y Pablo está diciendo claramente, es que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Eso es lo que tenemos que buscar, la unidad, cada uno, como elemento clave de la oración de Jesús y también como el apóstol Pablo nos ha dicho en Filipenses, ¿no? Buscando la unidad, no las divisiones ni los grupos. Alguna vez he comentado, cuando yo me convertí, creo que os lo he dicho varias veces, cuando yo me convertí, a los 2 meses de haberme convertido, que yo no sabía nada, absolutamente nada, solamente sabía que me había convertido, que conocía y mi vida cambió, vino a mi casa dos chicos, dos jóvenes, que eran 4 o 5 años mayor que yo, de la barriada. Yo estaba en un grupo de jóvenes y estos chicos estaban en otro grupo de jóvenes, mayores. Y yo los conocía de vista y ya está, porque no teníamos el mismo grupo. Ese grupo había estado relacionado con la droga y todo ese grupo estaba en el tiempo, bueno, sigue el tiempo de la droga y tal. Y en el grupo con el que yo me juntaba, pues lo que la droga que había era la cruz campo. Entonces, estábamos allí y yo nunca me junté. Y no sé cómo estos dos se enteraron que yo me convertí, no tengo ni idea cómo se enteraron. Era mi barrio. Y llegaron un día a mi casa, salió mi madre, hola, venimos, ¿está su hijo Pedrito? Sí, me entraron, nos pusimos en mi habitación y me comentaron que yo era creyente, que habían ido a un centro de rehabilitación en Málaga con Daniel del Vecchio, que había estado con la droga y el Señor había quitado la droga. Y entonces Daniel del Vecchio los comisionó para venir a Sevilla y levantar una iglesia. Esa era la idea, levantar una iglesia. Y entonces, cuando estaban hablando conmigo, me dijeron que yo no fuera a la iglesia, que yo iba, que era Baltasar García, que el pastor era rabino, y estábamos en la FIEIDE, aunque yo tampoco sabía lo que era la FIEIDE en aquel momento, ni sabía lo que era una iglesia pentecostal, y llevaba 2 meses de convertido. Y me dijo que no fuera a la iglesia porque esa iglesia no tenía el Espíritu Santo, que el pastor no tenía el Espíritu Santo, que la iglesia estaba muerta y que no se hablaba lengua. Y yo estaba allí escuchando a estos 2 jóvenes, que después me lo he visto, sobre uno de ellos, después hemos estado mucho tiempo juntos, y yo estaba escuchándolos allí, a los 2, que me estaban hablando de una iglesia que ellos no iban, de un pastor que no conocían, y me estaban diciendo que me fuera con ellos, que Dios les había dicho que tenía que iba a levantar una iglesia. Yo ni sabía quién era Daniel del Vecchio, ya me enteré después quién era Daniel del Vecchio. Yo no sabía lo que era la iglesia pentecostal, ya me enteré después. Pero yo lo estaba viendo allí y estaba diciendo, esto no es normal. O sea, una persona tan poco tiempo llevo en el Señor y 2 personas vienen y me están hablando mal de una iglesia, y me están hablando mal del pastor, y me están hablando, o sea, esto no es normal. Esto no, terminamos de hablar, yo tenía muchos recursos porque conocía poco la palabra, pero yo sabía que estaba mal. Yo sabía que estaba, no porque Dios lo supiera, porque Dios me dio la capacidad, yo sabía que eso estaba mal. No le presté atención, se fueron y hasta el día de hoy. Entonces, eso es pecaminoso. Esas actitudes de controlar, de decir aquí no vayas, en mi iglesia es lo más importante, si no hacéis esto, entonces no estáis en el Espíritu. No. Podemos estar en el Espíritu sentados,
podemos tener el espíritu levantado, podemos ser muy bíblicos de rodillas, podemos ser muy bíblicos dando saltos, eso ya son cosas menores. Lo importante realmente es el fondo, lo que la Escritura nos enseña en la relación con Dios, en vida, conocimiento y vida, experiencia. O sea, que a veces tenemos mucha teoría y poca experiencia, y a veces tenemos mucha experiencia y muy poco conocimiento. Entonces tenemos que vivir eso, ¿no? Y no formar grupos. El Señor no quiere que se formen grupos, ni como denominación en el sentido exclusivista, en el sentido de que levantar murallas, ni en la iglesia que haya grupos. Y cuando tú ves que en las iglesias hay grupos, y esto y lo otro, eso es un veneno. Es un veneno que sabemos cómo entra, pero nunca sabemos cómo va a salir, y casi siempre salen los grupos. Por eso es importante que oremos y que hagamos y prestemos atención a la oración de Jesús por la unidad. El ejemplo que Él nos da de la Trinidad y lo que Él está pidiendo por la unidad. Que oremos por la unidad, porque los seres humanos somos así, y los creyentes somos así también. Y en el momento en que no se hace lo que yo quiero, o lo que yo pienso, o tal, empezamos a bom, y cada uno de nosotros en la esfera que tenemos, en el momento, en lo que estamos haciendo en la iglesia, cada uno de nosotros tiene que fomentar la unidad a su nivel, pero todos tenemos que luchar por la unidad, porque si al final es como aquel chiste que va un helicóptero y ve a uno en la isla, tombarla, ya va allí un montón de meses, un náufrago, ya va allí un montón de meses, por fin el helicóptero baja y lo saca, por fin, tanto tiempo que llevo aquí, y le dice, y ven dos casas, ¿no? Y le dice, ¿está usted solo? Dice, sí, es que como vemos dos casas, dice, no, esas son las dos iglesias. Y dice, las dos iglesias, sí, porque yo primero iba a esta iglesia. Y después me enfadé y puse la otra. Y estaba él solo, ¿no? Dice, la cosa es una paranoia, ¿no? A veces pues pasa este tipo de cosas, como lo que contó Miguel el otro día, ¿no? Una iglesia, y al final hay tres iglesias, incluso con menos. Busquemos la unidad, hermanos. Busquemos la unidad, oremos por la unidad, que sé que lo estamos haciendo. Busquemos la unidad, porque cuando la división, quien gana es el diablo y los carnales. Pero las personas espirituales, los que conocen al Señor, van a buscar con mansedumbre, con paciencia, la unidad, porque es el deseo del Señor. Y no convertirnos en jueces de nadie, ni que nuestra iglesia o nuestra denominación es más importante que otra. No lo es. ¿Quién es más importante? Jesús. Ese es que es importante. Y aprender los unos a los otros. Eso sí. Pero, y no mandarlos al infierno. Es decir, a no ser que, como digo, sean barbaridades, ¿no? Pero de forma normal, Dios usa Dios lo que quiere es la unidad. Y eso es lo que tenemos que procurar. La unidad entre nosotros. Amén. ¿Algún comentario? Me gustaría que para la semana que viene